Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz Henao, pertenezco al grupo 50419 Laboratorio de Micros, exactamente el grupo 1, soy de la zona centro-sur y pertenece todo este laboratorio al curso de microcontroladores. A continuación, voy a dar explicación al laboratorio práctico número 2 de este curso. Entonces, bueno, en la práctica 2 dice lo siguiente. Teniendo en cuenta las tarjetas de desarrollo como Arduino, Raspberry Pi o ST, seleccionar una de ellas y dar solución al siguiente problema. Utilizando un sensor de movimiento PIR o PIR con lente Fresnel, detectar el movimiento de un objeto que se encuentra en un espacio determinado. Determinar con 3 LEDs a qué distancia se encuentra del circuito ese objeto. Para ello van a utilizar un sensor de ultrasonido que determina a qué distancia se encuentra el objeto. Para el LED verde es porque el objeto se encuentra más lejos, para el LED amarillo es porque se encuentra a distancia media y para el LED rojo es porque se encuentra cerca del circuito. El sensor de proximidad solamente se activa una vez el sensor PIR notifique que existe una presencia de un objeto en el espacio a medir, digámoslo en este caso. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver el circuito en montaje electrónico. Tenemos aquí el Atmega, el Arduino Atmega 2560. Tenemos los 3 LEDs de los que habla el enunciado. Tenemos el LED verde, el LED amarillo y el LED rojo. Adicional tenemos aquí los sensores que menciona la guía, que son en este caso el sensor PIR o PIR, y tenemos el sensor de ultrasonido que menciona en la guía. Obviamente estos sensores, como ya se ha explicado por parte del tutor, pues tienen unas conexiones básicas que también pues la alimentación, la tierra. En este caso para ultrasonido se manejan dos señales de control, una trigger y una eco. Para el sensor PIR pues tiene una alimentación, tierra positivo y tiene una salida out. Para este caso, como tenemos que simular en el ambiente, pues obviamente la forma de poder indicar o expresar de que hay un objeto en presencia, pues se hace mediante un toggle lógico. Entonces, este logic toggle, pues se cambia de 1 a 0 de acuerdo a las circunstancias. 0 va a ser que no hay objeto en presencia y 1 va a ser que sí hay un objeto en presencia. Adicionalmente, pues tenemos también para el control del ultrasonido un potenciómetro, el cual lo que hace es de igual manera que lo hace acá el toggle, pues es simular, pero en este caso en base a la variación de la resistencia va a indicar si el objeto va a estar o muy lejos o muy cerca. Se podría decir que tal vez es casi como un divisor de tensión, entonces él va a variar esa tensión por esa caída y esa forma pues va a indicarle a este simulador de ultrasonido si el objeto está cerca o si está lejos. Entonces vamos a explicar ahorita el código como es. Bueno, antes de proceder, pues determinamos que tenemos estos puertos para en este caso, cuando está cerca, cuando está a distancia media, cuando está lejos, los pines de control del ultrasonido y por el pin 22 la señal que viene del sensor PIR. Ahora sí vamos a explicar del código. En este caso el código pues, es relativamente sencillo, por decirlo así. Tenemos una declaración de variables. Declaramos la variable PIR como un entero. En este caso asigna el pin 22. Esta es la variable de control de presencia. Luego declaramos otras 3 variables enteras que va a ser una llamada lejos, medio y cerca. Cada uno se le asigna un pin 19, 20, 21 y estos son, digamos, los pines por donde se va a entregar la señal que va a generar el sistema cuando detecta el objeto. Si está cerca, pues va a mandar un alto por el pin de 21. Si está medio, en ese caso por el pin 20 y si está lejos, pues por el pin 19.
Entonces ahí en cada uno de esos pines va conectado un LED de acuerdo a la convención que indica la práctica, que sería verde para lejos, medio amarillo y cerca el rojo. Ahora tenemos otras dos variables, digamos que en este caso también son tipo entero, que es trigger y echo. Estos dos variables son para el control del sensor de proximidad. Entonces, la señal trigger es la señal que se le envía al sensor para que empiece a tomar la medida, y por la señal de eco es por donde se recibe la información del sensor. Ahora, otras dos variables también que tenemos para poder efectuar este circuito son tiempo y distancia, que son del tipo long. ¿Ok? Entonces, pues estas son como la declaración de todas las variables que incluye el sistema. Listo, ahora vamos a mirar el voice setup. En el voice setup tenemos es la declaración de la configuración de todos los pines que vamos a utilizar. Entonces tenemos que, en este caso vamos a tener dos entradas que van a ser echo y peer, que ya sabemos que sería en este caso echo 1 y peer sería el 22. Y como salidas tenemos trigger, lejos, medio y cerca, respectivamente. Ok, ahora vamos a explicar el void loop. Entonces, el sistema empieza así. Utilizamos un if para detectar o para leer si el sensor peer está detectando un objeto. En este caso, si dice que si peer, que es el que que es la variable que controla por donde entra la señal de ese sensor al Arduino, si es igual a un nudo lógico, o sea, si está activado, si detecta un objeto, entonces va a empezar a hacer esta rutina. Esa rutina que tenemos aquí se llama la rutina de activación y desactivación del sensor de proximidad. ¿Qué es lo que hace esta rutina? Que por medio de ese pin asignado de trigger va a enviar mediante unos delay de tiempos una señal que es similar, digamos, a un flanco de subida y de bajada, ¿ya? Entonces aquí dice que digital write el pin trigger, póngalo en bajo, espere 4 microsegundos, vuelva y suba a un alto, espere 10 microsegundos y luego vuelva y apague o ponga en bajo. Entonces, de esta forma lo que hacemos es decirle al ultrasonido, en pocas palabras, actívese, lea y luego apáguese otra vez. Entonces, cuando él hace ese movimiento, va a seguir lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Que en la variable tiempo que declaramos acá, que es un tipo long, lo que va a suceder es que vamos a, mediante la función pulseIn, vamos a tomar los datos de la lectura del sensor de proximidad, ¿ya? Del ultrasonido. Entonces, en este caso, lo que hace es que la función pulseIn, entonces, se foca, digámoslo así, a tomar ese dato del pin eco que hemos declarado. Entonces él lo hace pues, esperando que se genere el alto, y esa diferencia de tiempo es la que va a almacenar en esta variable tiempo, o sea, en microsegundos. Luego lo que hacemos es aplicar una matemática para, mediante esta formulación, entonces decimos que en distancia se va a guardar lo que es el tiempo, lo que acabamos de tomar del sensor de ultrasonido, y se multiplica por esta constante matemática que es 0.034 sobre 2 para convertir ese valor de distancia que nos recibimos del sensor de proximidad, que en este caso pues estaría expresado para centímetros por segundo. Luego, entonces, en base a esos valores que va a tomar distancia, lo que hacemos es aquí declarar unas condiciones. Esas condiciones entonces nos dicen lo siguiente. Dice, si distancia es menor a 200, ¿ya? Que ese caso sería por decir, sí, 200 centímetros, si ese es el caso. Entonces, dice así, que lejos y medio queden en bajo y que se active cerca. ¿Por qué? Porque se va a activar el LED rojo, como lo exige el enunciado de la práctica. Luego la siguiente condición dice, él evalúa y si no se cumple esta, entonces va a seguir la siguiente. Entonces va a decir, si distancia es menor o igual a 200 y distancia es menor a 500, o sea que está como en la mitad, entonces va a apagar lejos, va a encender medio y va a apagar cerca. Entonces en este caso
Mediante este high va a activar el LED amarillo. Luego, si no se cumpliera esa condición, entonces iría a evaluar la otra. Dice, si distancia es mayor o igual a 500, entonces ponga en alto la salida lejos, ponga en bajo las demás, que sería medio y cerca. Entonces, en este caso, lo que se activaría sería el LED color verde. Y finalmente termina con un else, que el else dice que ponga en baja todas las salidas. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto va a ocurrir cuando el sensor PIR no cumpla la condición y sea 0. Entonces va a saltar todo esto y va a hacer lo que está aquí en el else, que sería dejar todas las salidas en bajo porque en este momento no hay nada que detectar. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la simulación. Ya tengo los archivos cargados, tanto del Atmega como el de simulación del PIR y también el de simulación del sensor de ultrasonido. Aquí aparecía en verde porque ya previamente, pues al grabar el video estaba haciendo unas pruebas. ¿Listo? Entonces vamos a darle, en este caso vamos a darle que arranque. Listo, la condición inicial. Aquí vemos que el toggle lógico está en 0, es como si no estuviera detectando ningún objeto en presencia. Los LEDs también están apagados porque no estamos detectando nada. Entonces ahora voy a cambiar este toggle a un 1 lógico. Como vemos que se encendió el LED verde que indicaría lejos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente ese valor que está seteado o simulado mediante este potenciómetro va a simular como si el objeto estuviera lejos del lugar. Ahora voy a empezar a variar y ya cambió a amarillo. ¿Qué quiere decir? Es como si ya se estuviera aproximando el objeto y está a una distancia media. Entonces cumple la condición de lo que acabamos de explicar de los if anteriores. Ahora volvemos a simular, entonces bajamos el potenciómetro y finalmente ya como está tan cerca, se apagan los demás, el verde y el amarillo, y se activa el rojo. Entonces aquí podemos evaluar de que el sistema está funcionando perfectamente. Si por ejemplo el objeto se vuelve a alejar, entonces volvemos a mover el potenciómetro y vemos que simula el movimiento del objeto. Entonces, como podemos ver, pues el sistema funciona correctamente como lo exige la guía. Aquí vuelve y se apaga. Pues digamos que él aquí mantiene el último dato que se almacenó, que sería que ha quedado, vuelve y se apaga, ya. Entonces es como una latencia que tiene pues el mismo sistema por la simulación en sí del Proteus. ¿Listo? Bueno, esto es todo. La explicación del laboratorio 2 de microcontroladores. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.